Génesis 32, 24. Vamos aquí a la Torá, Génesis 32, y estamos a partir del 24. Regresamos a nuestra lectura base. Y dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. ¿Sí? Otra vez resalto este contraste. Dice que se quedó solo, pero que luchó con un varón. Eso es muy importante. Se quedó solo Jacob y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices, dice aquí. ¿Sí? No te dejaré si no me bendices. Bien, y bueno, aquí es donde vamos a explicar cuál es la identidad de este varón con quien lucha Jacob. ¿Quién era el varón que estuvo con él en esta experiencia, en esta lucha? Para esto vamos a conectar 3 pasajes de las Escrituras para comprender la identidad de este varón, y los pasajes de las Escrituras que vamos a conectar son Génesis 32, 24, que es justamente lo que acabamos de leer. Vamos a leerlo de nuevo. Aquí está. Así se quedó Jacob solo, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Entonces nos dice en este versículo que se trató de un varón. ¿Sí? Vamos a poner que es un varón. Pero también vamos a conectarlo con Oseas 12, 2, 5. Vamos por favor a Oseas 12, 2, 5. Buscamos aquí Oseas 12, 2 al 5. Bien, dice lo siguiente. Pleito tiene Adonai con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Entonces dice castigar a Jacob conforme a sus caminos. Nos hace pensar que a Adonai no le gustó la manera en la que Jacob desenvolvió o desarrolló su vida. Y le pagará conforme a sus obras. Versículo 3. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. ¿Sí? Es algo que no le agradó al Eterno. Con su poder venció al ángel, dice aquí. Ahora, aquí hay una parte importante que hay que aclarar. Aquí nos dice que con su poder venció al ángel, ¿sí? Pero en hebreo no dice precisamente eso, no dice justamente esa traducción. Estamos en el versículo 3. Ok, esto está en el versículo 4 en la Biblia hebrea, es lo que estoy remarcando aquí. Y aquí lo que estoy remarcando, déjenme ver si puedo abrirlo un poco más, dice en hebreo, ubono sara et Elohim. La traducción más específica sería, y en su esfuerzo prevaleció con Elohim. Aquí está el término Elohim. No es un ángel, como dice aquí, no se trata de un ángel. ¿Sí? Déjenme restaurar esto. No se trata, amados hermanos, de un ángel como se traduce en español. Con su poder venció al ángel, pero la palabra que se usa en hebreo no es ángel, es Elohim. Y Elohim es un título para Adonai que significa la fuerza máxima del universo, poder sobre todo poder, como ya lo hemos visto en otros estudios. Entonces en hebreo dice, Ubono Sará et Elohim, ¿sí? Y en su esfuerzo prevaleció con Elohim. Y sigue diciendo lo siguiente en el versículo 4. Venció al ángel, ¿sí? Lo voy a leer desde el 3 de nuevo. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció a Elohim, ya vimos que es Elohim, y venció al ángel. Aquí sí se utiliza malaj. Malaj en hebreo es el término que se utiliza para ángeles, que ya vimos que también significa mensajeros, embajadores, mediadores, enviados. Entonces dice que venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Adonai es Elohim de los ejércitos. Adonai o Yahweh es su nombre, dice aquí. Bien, entonces debemos poner mucha atención cuando dice que primero luchó con Elohim, ¿sí? Ese es el término. Y después dice que venció al ángel. Y ahí pues se presentan estos dos conceptos. Dice que venció al ángel, prevaleció, pero también dice que se trató de Elohim. Entonces aquí en nuestro pizarrón vamos a poner estos dos conceptos. Dice que es Elohim
y dice también que fue con un ángel. ¿De acuerdo? Surge la pregunta, ¿realmente luchó con un ángel o luchó con Elohim en este caso? ¿Sí? Aquí en el versículo Oseas 12:4 nos dice, venció al ángel, venció al malaj y prevaleció. ¿Sí? Aquí se utiliza el término ángel, pero un versículo antes se utiliza en hebreo el término Elohim. De todas maneras, vamos a seguir analizando esto. Veamos las palabras que dice a continuación. Dice, venció al ángel y prevaleció, y lloró y le rogó, y en Betel le halló, y allí habló con nosotros. Mas Adonai es Elohim de los ejércitos, Adonai o Yahweh es su nombre. Dice aquí que venció al ángel, que es el mismo que halló en Betel. ¿Sí? Entonces dice que luchó con un ángel, y fue el mismo ángel que se le apareció en Betel. Y ahí es donde conectamos el siguiente versículo, Génesis 31, 11 al 13. ¿Sí? Aquí está, Génesis 31, 11 al 13. Vayamos, por favor, a este versículo, Génesis 31, 11 al 13. Y compartimos aquí, por supuesto. Bien, dice, vamos a leer el versículo 11. Y me dijo el ángel de Elohim en sueños, aquí estamos en Betel, Jacob. Yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados, abigarrados, porque yo he visto, bueno. Entonces dice aquí, básicamente, y me dijo el ángel de Elohim en sueños. Entonces aquí hay un término importante, el ángel de Elohim. El ángel de Elohim, este es el término es el término que tenemos aquí. Déjenme ubicarlo. Aquí está. Malach ha-Elohim. Malach ha-Elohim. El ángel de Adonai o el ángel de Elohim, que tiene diferentes nombres a lo largo del Tanaj. Luego dice en el versículo 13, este ángel que le está hablando a Jacob le dice en el versículo 13, yo soy el Elohim de Betel, donde te ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. En pocas palabras, lo que está diciendo es, este ángel de Elohim, ¿sí? Este ángel de Elohim, Malach ha-Elohim, es el mismo que dice, yo soy el Elohim de Betel, donde ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Y por supuesto, se refiere a esta experiencia donde Jacob tuvo la visión de la escalera y fue en esa escalera, vio a ángeles subir y descender, pero también vio a Adonai que se comunicó con él. Entonces quien se estaba comunicando con él era realmente Adonai, el Eterno, pero manifestado como un ángel, ¿sí? Manifestado como un ángel. La misma Biblia nos dice que este varón es el mismo ángel que Jacob halló en Betel, y el ángel de Betel le dice, yo soy Elohim. Entonces, este ángel es Elohim mismo. Vamos aquí al pizarrón para completar nuestro apunte. Entonces es Elohim. Una manifestación de Elohim. Esta es la verdadera identidad de este varón, es la verdadera identidad de este ángel. Se trata de Elohim mismo, se trata de Elohim manifestándose como un ángel, y de hecho así lo creyó Jacob. Por eso después de esta experiencia Jacob dice lo siguiente en Génesis 32:30. En Génesis 32:30 dice Jacob lo siguiente, Génesis 32:30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, ese lugar donde luchó con ese varón, con ese ángel que resultó ser Elohim mismo, y llamó Jacob el nombre de ese lugar Peniel, porque dijo, vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. También prestemos atención a las palabras de este ángel, de este varón con quien Jacob luchó, cuando dijo lo siguiente en el versículo 13, ¿sí? En el versículo 28 dice, el varón refiriéndose a este ángel, le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Entonces aquí la pregunta es, si este varón
que se trata de un ángel, y no imaginemos un ángel con alas, un ángel como se nos ha presentado en el sistema religioso. Ángel, el término es alguien que es enviado por Adonai. Entonces, si aquí se trata de un varón que a su vez es un ángel, pero que también es Elohim, la pregunta es, ¿cómo es que un creador que habita en luz inaccesible y que ningún hombre ha visto y nadie puede ver, que trasciende el tiempo, el espacio, la materia, cómo es que este creador se puede manifestar en una realidad física para ser visto, para tener contacto directo con Jacob? Elohim, que es la fuerza máxima, ¿sí?, tiene un aspecto de sí que es su plenitud. Y esa plenitud tiene atributos. Sus atributos son: es infinito, es invisible, es atemporal, es inmaterial y no está sujeto al espacio. A eso vamos a llamarle su plenitud. Pero Adonai también tiene una manifestación. Y para poder manifestarse, ¿sí?, en nuestra realidad física, el Eterno requiere, en este caso, el Eterno requiere, vamos aquí a borrar. Bien, bueno, estos son su plenitud. El Eterno requiere, en este sentido, un creador que es infinito requiere una expresión finita para manifestarse. Un creador que es invisible requiere una expresión visible para poder manifestarse. Un creador que no está sujeto al tiempo, que ningún tiempo lo puede contener, necesita una expresión temporal para participar en un punto de la historia, en este caso, en la lucha con Jacob. Un creador que es inmaterial necesita una expresión material para manifestarse. Un creador que no está sujeto al espacio necesita una expresión espacial para poderse manifestar, para ser visible. Esto, amados hermanos, la plenitud de Adonai es lo que no podemos ver, Pero estas manifestaciones que se registran en el Tanaj son perceptibles por los patriarcas, son perceptibles por las personas que están registradas en la Torá. Lo que ellos ven no es la plenitud de Adonai. Lo que ellos ven es una manifestación de Adonai, que para que sea perceptible requiere ser finita, visible, temporal, material y espacial, ¿sí? Y con material me refiero a algo tangible, como algo que se puede escuchar o algo que se puede ver, incluso que se puede palpar. Para lograr esta manifestación de Adonai, lo celestial, participando en lo terrenal, se requiere de algo muy importante que vamos a llamarle expresión. La expresión tiene un nombre en el pensamiento hebreo. Ese nombre es el siguiente. Ese nombre lo vamos a poner con otro color. Se le conoce como Memra. Memra en arameo se le conoce como Davar. En hebreo se le conoce como Logos. En griego, y se traduce al español como la palabra o el verbo. ¿Sí? Claro que cuando hablamos del verbo es un término que se ha distorsionado por el tema religioso, pero si comprendemos que Adonai tiene un atributo que le permite participar en nuestra realidad física, a ese atributo se le llama expresión. En esencia el término es expresión, pero también se le conoce como la palabra o se le conoce como el verbo. En términos sencillos, para poder definirlo, Memra es la expresión o la emanación de Elohim que interactúa con nuestro mundo físico y espiritual. Es el término para señalar las manifestaciones de Elohim que están registradas en el Tanaj, incluyendo una manifestación empática, una manifestación al nivel del ser humano que es llamada el ángel de Yahweh, el ángel de Adonai, el ángel del Señor. Y esta expresión del ángel de Yahweh aparece en varias partes del Tanaj, no solamente en la Torá, también en los profetas. Otros nombres que reciben esta manifestación del Eterno, que es el ángel de Adonai,
son estos que estoy señalando aquí en el pizarrón. Tenemos uno de sus nombres es Malach Yahweh. Malach Yahweh en hebreo es ángel de Yahweh o ángel de Adonai, y para los que deseen seguir estudiando el tema a profundidad pueden leer Génesis 16:7. Otro término que recibe este ángel es el Malach Panav. El Malach Panav, que significa ángel del rostro o ángel de la presencia. Aquí tenemos un ejemplo donde aparece en Isaías 63:9. Otro término con el que se le conoce a este ángel es Malach Haverit. Malach Haverit significa ángel del pacto, por ejemplo, en Malaquías 3:1. Y luego tenemos Malach Ha Elohim, que es ángel de Elohim, que ya vimos Génesis 31:11. Entonces son diferentes nombres o diferentes títulos para referirse a este personaje que se le llama el ángel de Adonai. Y también quiero compartirte para todos los que deseen profundizar a detalle todas las apariciones de este ángel de Adonai, que lo identifican como Elohim mismo. Lo tenemos aquí en el pizarrón, ¿sí? Puedes tomar una foto, una captura de pantalla, y ahí vienen pues todas las menciones. Hay más menciones del ángel de Elohim, pero las que tenemos en el pizarrón son aquellas menciones en las que el ángel de Adonai también es Elohim, también se expresa como Elohim mismo. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos en este punto, ¿sí? Ahí los que tengo en azul son algunos ejemplos que quiero revisar para que veas cómo tenemos a esta manifestación del Eterno llamada ángel de Adonai, pero que es Elohim mismo, ¿sí? Es una manifestación que cumple con estos atributos de la emanación de Adonai. Es una manifestación finita, visible, temporal, material y que puede participar en el espacio. No es la plenitud de Adonai. La plenitud de Adonai es algo infinito, algo que no podemos concebir, algo que es atemporal y trasciende todo lo que podamos nosotros concebir como física, ¿sí? Él trasciende la física, trasciende el espacio, trasciende la materia, pero sí participa a través de esta expresión finita, visible, temporal, material, que se le conoce como Membrá, y una de esas manifestaciones es la que estamos revisando como el ángel de Adonai. Por ejemplo, en este caso vamos a revisar este versículo, Génesis 16:7 al 16, que es el relato de Agar. Agar, recordemos que es la sierva de Sara. Ella es la que se une con Abraham para tener a su hijo, que es Ismael. Y la Biblia dice que se le apareció el ángel del Eterno para guiarla. Vamos por favor a Génesis 16, vamos a leerlo desde el 10. Vamos a Génesis 16:10, ¿sí? Comparto la palabra y dice, le dijo también, aquí está el término, el ángel de Yahweh. El ángel de Yahweh, aquí está, lo estoy remarcando. Y también en el hebreo, estamos en el versículo 10, está aquí, ¿sí? En la Biblia hebrea aparece en el versículo 9, Malach Yahweh. Aquí está Malach Yahweh, ¿de acuerdo? El ángel de Adonai le dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Multiplicar la descendencia es algo que solo Adonai puede hacer. Luego nos dice aquí en el versículo 13, vamos a saltarnos al versículo 13 y dice, entonces llamó el nombre de Adonai que con ella hablaba. Dice, además le dijo el ángel de Adonai, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Adonai ha oído tu aflicción. Estoy en el versículo 11, en este caso, es el ángel de Adonai hablando, y después Agar dice lo siguiente, entonces llamó el nombre de Adonai que con ella hablaba, tú eres Elohim que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Entonces, lo que está diciendo aquí es que Agar reconoce que estaba hablando con Elohim mismo, con Adonai, y le llama en hebreo, bueno, está aquí, no aparece, pero le llama El Roi. El Roi. Esa es la manera en la que Agar se dirige a esta manifestación. El Roi es uno de los nombres del Eterno, que significan Elohim que ve. Elohim que ve. Entonces, este es un ejemplo de una de las manifestaciones del ángel de
Adonai. Vamos a ver otro ejemplo que tenemos en el siguiente versículo. Lo tenemos en el versículo Génesis 22, 11, 17. Génesis 22, 11, 17. En este caso es la experiencia que vive Abraham. Me parece que es la atadura de Isaac. Estamos en Génesis 22, 11. Así es. De acuerdo, estamos aquí. ¿Sí? Este ejemplo es el ejemplo donde Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Y si bien Abraham no vio directamente al ángel de Adonai, sí tuvo una comunicación, sí tuvo una conversación con él. Vamos aquí a la palabra, dice Génesis 22, 11. Entonces el ángel de Yahweh, el ángel de Adonai, ¿sí? Ahí está el término en hebreo, Malach Yahweh, ¿sí? Entonces dice, entonces el ángel de Adonai le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Aquí el ángel de Adonai detiene a Abraham y luego afirma, no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Luego tenemos en el versículo 15 lo siguiente. Y llamó el ángel de Adonai a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Adonai, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces vemos aquí cómo el ángel está estableciendo un pacto con Abraham, algo que solo Adonai puede hacer. Veamos otro ejemplo más. Aquí en nuestra lista. Aquí está. En nuestra lista, vayamos a Éxodo 3, 2, 6. Éxodo 3, 2, 6. Buscamos. Bien. En este pasaje vemos que el ángel de Adonai se aparece a Moisés. Aquí está, Éxodo 3, 2. Y compartimos. Y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque qué causa la zarza no se quema, dice aquí. Luego dice el versículo 4, viendo a Adonai que él iba a ver, lo llamó Elohim. ¿Dónde estaba Elohim en ese momento? Dice que lo llamó desde en medio de la zarza y dijo, donde se supone que está el ángel de Adonai, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Eso es lo que dice aquí en este pasaje. Entonces, lo que nos está diciendo es que el ángel de Adonai se le aparece en medio de la zarza ardiendo. Pero más adelante se menciona que quien está en la zarza o quien habla desde la zarza es Elohim mismo, ¿sí? Aquí en el versículo 4, viendo a Adonai que él iba a ver, lo llamó Elohim de en medio de la zarza, ¿de acuerdo? Y luego dice lo siguiente. Aquí el ángel dice lo siguiente, en el versículo 6, Éxodo 3, 6, y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Entonces, esto nos enseña que Adonai se comunica con el hombre por medio de esta manifestación, o se comunicó con personas clave en el relato de la Torá, en el relato bíblico, a través de esta manifestación que se llama el ángel de Adonai. Por lo tanto, se trata, ¿y por qué se le llama ángel a esta expresión? Porque es Adonai enviándose a sí mismo, pero a su expresión limitada. Si podemos comprender este esquema que he dibujado aquí, ¿sí? Si comprendemos este esquema que he dibujado aquí, ¿sí? Podemos darnos cuenta que la plenitud, cuando decimos que Adonai se envió a sí mismo, no es que estaba enviando a toda su plenitud, sino estaba enviando a su expresión limitada, su emanación limitada, su membrá,
que puede participar de manera finita, visible, temporal, material y espacial en el mundo, ¿sí? Refiriéndome a esta gráfica que ya habíamos comentado, ¿de acuerdo? No es Adonai enviando toda su plenitud, es su plenitud enviando esta manifestación visible, finita, temporal, material y espacial para poderse comunicar con el hombre, en este caso con Agar, con Abraham, con Moisés, con Jacob, y también este ángel de Adonai, esta manifestación de Adonai fue enviado para guiar a Israel en el desierto. El ángel de Adonai también fue quien lideró, quien acompañó a los israelitas a través del desierto, y eso lo vemos también en un ejemplo que tenemos aquí en nuestra lista que estamos compartiendo. Éxodo 23, 20, 21. Éxodo 23, 20, 21. Vamos a ver el ejemplo. Éxodo 23, 20 y 21. ¿De acuerdo? Dice lo siguiente. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces nos dice que este ángel tiene la capacidad de perdonar, una cualidad que solo Elohim tiene, y además dice que el nombre de Elohim está en él, porque es su manifestación limitada, su manifestación física, y eso lo comprobamos más adelante en Éxodo 14, 19. Veamos lo que dice. Primero leímos en Éxodo 23, 20 lo siguiente. He aquí yo envío a mi ángel delante de ti. Y luego en Éxodo 14, 19 dice, el ángel de Elohim que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces aquí dice que el ángel de Elohim, aquí está el término, ángel de Elohim, el término en hebreo sería Malach ha-Elohim, perdón, no estaba compartiendo la escritura, aquí está. Dice, y el ángel de Elohim, que en hebreo es Malach ha-Elohim, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. ¿De acuerdo? Entonces fue un ángel protector, un ángel que dirigió, un ángel que acompañó al pueblo de Israel. Este ángel que acompañó a Israel por el desierto es la misma presencia de Adonai. Esto lo sabemos por lo que dice en Éxodo 33, 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por eso también uno de los nombres de este ángel de Adonai es Malach Panav, ¿de acuerdo? El ángel de la presencia de Adonai. Bien. Entonces, la Biblia dice que la presencia del Eterno y el ángel del Eterno son dos formas distintas de referirse a la misma manifestación de Adonai, que se llama el ángel de Adonai o el ángel de Yahweh, porque es Adonai en su plenitud, enviándose a sí mismo como una manifestación limitada en lo físico, en lo espacial, y que además es perceptible por el ser humano. La presencia de Adonai no se refiere a su plenitud, eso es muy importante que lo comentemos, su verdadero aspecto, ¿sí? El verdadero aspecto de Adonai, que en este caso se refiere a su plenitud, es infinita, es invisible, es atemporal, inmaterial y no sujeto al espacio. Es decir, es algo que no podemos concebir, ¿sí? Lo que sí está registrado en la Torá es que hay una manifestación visible, ¿de acuerdo? Y esto se confirma también con lo que leemos en el Brit Hadashah, en el pacto restaurado que conocemos popularmente como Nuevo Testamento. Vayamos al Brit Hadashah en Juan 5:37. Vamos a Juan 5:37. Dice en palabras de Yeshua, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Aquí en palabras de Yeshua, él está refiriéndose a que ningún hombre jamás ha escuchado la voz de Adonai, no han visto su aspecto. ¿Por qué razón dice esto Yeshua si se supone que
Jacob escuchó a Adonai, vio a Adonai, Abraham habló con Adonai. Pero ¿por qué aquí Yeshua dice que nadie ha escuchado su voz, nadie ha visto su aspecto? Porque Yeshua se estaba refiriendo a la plenitud de Adonai, se estaba refiriendo a la plenitud de Adonai, que es infinita, invisible, atemporal, inmaterial, no sujeta al espacio. Esa es la parte de Adonai que ningún hombre ha visto. Vayamos a otra parte aquí de Juan 1:18. Juan 1:18 nos dice lo siguiente: a Elohim nadie le vio jamás, a la plenitud de Adonai nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces aquí vemos una revelación. Él le ha dado a conocer. Y sabemos por el capítulo 1 de Juan que la memra, la expresión de Adonai, esto que hemos visto aquí en la gráfica como esta expresión limitada de Adonai, esta memra, ¿sí?, la expresión finita, visible, temporal, material, espacial de Adonai que participa, interactúa con nuestro mundo, vino en carne, ¿sí?, y se manifestó a través de Yeshua, ¿de acuerdo? El punto aquí es que esto que acabamos de leer significa que ningún hombre ha hablado directamente con Elohim, con la plenitud de Adonai, porque la plenitud de Adonai es infinita, es invisible, es atemporal, pero Adonai cuenta con una expresión finita, limitada, una emanación de sí mismo que participa en la historia, interactúa con el hombre, se comunica con el hombre, y esta se llama memra, que en el Tanaj o Antiguo Testamento, una de esas manifestaciones muy importantes se le llama el ángel de Adonai. Y esto, amados hermanos, nos enseña la capacidad de Elohim, o nos enseña que Elohim tiene la capacidad de manifestarse de la forma que él prefiera en el mundo, sea espiritual, sea material, sea a través de la carne. Nosotros no concebimos a Yeshua como un poder diferente al Eterno. Para nosotros Yeshua es la manifestación física de Adonai en la carne. Lo que experimentaron los discípulos en el primer siglo fue visiblemente ver un cuerpo. Ese cuerpo en realidad se trató de un templo que contenía el espíritu de Adonai, o mejor dicho, la memra, la expresión limitada de Adonai para participar en el mundo. Entonces, en ese sentido, sí podríamos decir esto. Lo que tal vez no deberíamos pensar es la cristofanía. La cristofanía sería este concepto teológico donde el ángel de Adonai es una manifestación de Yeshua en el Antiguo Testamento. Puede resultar confuso, pero eso no es correcto. Entenderlo así no es correcto. No es Yeshua en una manifestación en el Antiguo, es Elohim manifestándose ante su pueblo, ante los patriarcas, porque Elohim se manifiesta de diferentes maneras. En realidad, en el Brit Hadashah, Yeshua es la manifestación de Elohim. Por eso nosotros creemos en un solo poder, creemos en el Shema. Elohim es uno, Elohim es único, es el único Salvador que se ha manifestado de diferentes maneras a lo largo de la historia. Recordemos que toda la Torá no es para decirnos cómo es Elohim en su plenitud, es algo que solamente cuando alcancemos y logremos eternidad vamos a poder experimentar la plenitud, la eternidad del Eterno, pero mientras estemos en este mundo, las escrituras son para mostrarnos cómo Adonai desea relacionarse con el ser humano. Amados hermanos, nos despedimos con el Birkat Kohanim, con la bendición arónica. Yevarejeja Yahweh Beishmereja, Yaer Yahweh Panaveleja Bijuneja, Isa Yahweh Panaveleja Beyasemleja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor, que Adonai te muestre su favor y te conceda Shalom.